Bueno, muy buenos días. Es un honor y un privilegio estar acá. El tema que me acota hoy es tratamiento de pie diabético complicado con plasma rico en plaqueta. Voy a empezar explicando. El plasma rico en plaqueta es un hemoderivado, como todos saben. En Argentina hay una ley de sangre que para poder realizar el plasma rico en plaquetas tiene que ser supervisado y estar firmado también por una médica especialista en hemoterapia, y el procedimiento se debe realizar con técnicas de hemoterapia, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos de plasma rico en plaquetas, cuando luego de realizar el procedimiento, que hay diferentes tipos de procedimientos basados en centrifugación, luego de la centrifugación tiene que haber una multiplicación de la cantidad basal de plaquetas por 3 a por 10 veces de la cantidad de plaquetas en el contenido de plasma, ¿no? Aquí vemos la estructura de una plaqueta. Podemos observar en el citoplasma el gránulo alfa, que es lo que nos interesa, donde se encuentran los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento tienen sus respectivos receptores en la membrana citoplasmática. Hay un montón de factores de crecimiento, cada uno con su respectivo efecto, ¿no? Ellos van a mandar señales al núcleo y para la posterior división celular, produciendo angiogénesis, proliferación, quimiotaxis, diferenciación celular y mediación antiinflamatoria. ¿Y por qué usamos plasma rico en plaquetas? Bueno, luego que se produce un trauma, como todos sabemos, las fases y las etapas de una herida, empieza la fase de inflamación, donde hay hemostasia, liberación de citoquinas, factores de crecimiento. Pasamos a la fase de proliferación, donde va a haber la granulación, angiogénesis, y remodelación posterior, donde hay una organización del colágeno, fibroblastos, y empieza la epitelización, para su posterior reparación con una cicatrización madura, ¿no? ¿Qué pasa en los pacientes con diabetes? Hay una alteración en la transición de la fase inflamatoria a la de proliferación. ¿Por qué? Porque hay una reducción de los factores de crecimiento, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, alteración de la proliferación celular, la síntesis proteica y un aumento de la apoptosis celular. ¿Debido a qué? A la hiperuricemia crónica sostenida. Por ese motivo es que se usan los factores de crecimiento. Como mencionó el doctor, tenemos el factor de crecimiento epidérmico, que es el Everprot, y en este caso el plasma rico en plaquetas. ¿Cuál es la diferencia? Que el plasma rico en plaquetas, si usamos un método convencional, es mucho más barato, como pueden ver en esta revisión que se hizo del 2009, comparando hacerlo con técnicas, con métodos kit comerciales automáticos, es mucho más caro que hacerlo con los técnicos de hemoterapia, ¿no? Hay diferentes formas de obtener plasma rico en plaquetas. Pueden ser puros, pueden ser con leucocitos, con fibrina o leucocitos y fibrina, dependiendo la forma de preparación. Esta es una revisión, justamente como les decía, hay muchas formas de realizar el plasma rico en plaquetas. Puede ser con una centrifugación, doble centrifugación, unos 4 minutos, 7 minutos, X revoluciones por minuto. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es crear un propio protocolo en conjunto con un equipo de hemoterapia y después de realizar el procedimiento, constatar que haya por 3 a por 10 veces del contenido de plaquetas para hablar de plasma rico en plaquetas, ¿no? Como pueden ver acá, las diferentes formas de realización, pero todos tenían mínimo por 4 veces la cantidad de plasma rico en plaquetas posterior a la centrifugación. Esta es una revisión Cochrane 2016, donde se vieron 10 casos después de una revisión sistemática. Solamente había 3 estudios clínicos sobre el pie diabético, aproximadamente un promedio de 12 semanas, y la conclusión fue que se veía cierto beneficio en pie diabético, pero para otras heridas no había evidencia todavía suficiente. Una revisión de 2018,
acá solamente de úlceras en pie diabético, donde sí se vio estadísticamente significativo que mejoraba semanalmente, había el doble de velocidad de cierre en los pacientes que usaban plasma rico en plaquetas. El cierre total en 9 semanas no hubo tanta diferencia. ¿A qué se debe esto? Desmenuzando los estudios, habían muchos que tenían úlceras muy pequeñas, 3, 5 centímetros, ¿no? Utilizando en heridas mucho más grandes se ve más el efecto beneficioso del plasma rico en plaquetas. Este es un metaanálisis donde se ve claramente que el beneficio del plasma rico en plaquetas. Otro metaanálisis que usaron el método PRISMA para la selección de estudios, habían como más de 300 estudios y solamente fueron validados 10 como de buena evidencia científica que muestran los beneficios del plasma rico en plaquetas en pie diabético. Voy a desmenuzar este estudio, que es el que más me gustó. Es un estudio chino de 2019. Me gustó porque es lo que hacemos nosotros en el hospital. Son 90 pacientes, lo randomizaron 30 para PRP inyectable, 30 para colocación de gel y 30 de placebo. Se les hacía aparte el debridamiento quirúrgico cuando iban a la consulta y la posterior curación en domicilio con lo que indicaba el médico, fuera cual fuera su decisión, apósitos, hidrogel, colagenasas, alginato, lo que fuera. Y después de 3 meses se vieron los resultados. Los que usaron plasma rico en plaquetas inyectables, el 93% tuvo el cierre de la herida. Los que usaron solamente plasma en gel, 52% versus placebo de 21%. Y esto es lo que hacemos en el centro. Esto es la etapa pre-pandemia. Nosotros hasta el 2019 teníamos ya 5 años de experiencia usando plasma rico en plaquetas, con más de 300 pacientes. En este momento usábamos tanto en úlceras en la pierna, úlceras vasculares, como en pacientes con pie diabético complicado. Esta es la técnica de hemoterapia, como les había mencionado. Tenemos ahí la médica hemoterapista con las técnicas de hemoterapia. Y nuestro protocolo se basa se hace pasar al paciente, se lo acuesta en la cama, viene la técnica de hemoterapia y le hace la extracción de sangre. Se saca 18 ml de sangre al paciente con 12 c de citrato de sodio como anticoagulante. Eso luego se divide en 3 tubos secos, se centrifuga, se obtiene la división por peso, donde va a estar abajo el plasma rico en plaquetas y arriba el plasma pobre en plaquetas, y se va a colocar. Ahí está el procedimiento. Después de la centrifugación se aspira, esta es la técnica de hemoterapia, el plasma pobre en plaquetas, lo colocan en la placa de Petri, lo activa con gluconato de calcio al 10%, es 0,5 por cada ml de gluconato de calcio, 0,5 de gluconato de calcio por cada ml de plasma pobre. Se deja eso a una temperatura de 36-37 grados para que se forme el gel. Y el plasma rico en plaquetas queda en la jeringa junto con el gluconato de calcio aparte para activarlo en el momento de la colocación. ¿Por qué lo activamos en el momento de la colocación? Así es como quedaría con el nombre respectivo de cada paciente. Esto es plasma rico en plaqueta autólogo. Después tenemos también el homólogo, ¿no? Que el homólogo es de banco de sangre. Se activa en el momento de la colocación. ¿Por qué? Porque en la primera hora se va a liberar prácticamente el 90% de los factores de crecimiento. Y luego se coloca el gel, que se lo deja por 48 horas y posterior a eso, el resto de los días, el paciente va a hacer la curación que el médico le indique en domicilio hasta la nueva consulta. Al principio lo hacíamos cada 2 semanas, actualmente lo estamos haciendo semanalmente. Esto es el consentimiento informado que firma el paciente. Y quiero presentarle este caso en particular. Es un paciente que había obrero, que ya tenía, como ven ahí, una úlcera en la base del hallux, pero no podía dejar de trabajar, porque si no, no comía. Siguió trabajando y presenta una herida punzante por un clavo. Llega a la guardia. Yo todavía sigo haciendo guardias de clínica médica. No estaba todavía... y le querían dar el alta. ¿Por qué? Porque tenía tercemil blanco, había hecho un solo registro de fiebre, no les pareció muy importante, pero bueno, sabían que yo llegaba y dijeron, bueno, que lo valore Ramiro, que hace pie diabético. Bueno, lo valoré y gracias a Dios tenemos el sistema de clasificación Snellian que nos ayuda, una vez que describimos todos los ítems, a demostrar con evidencia el pronóstico que tiene este paciente. Y yo pude mostrarle a mis compañeros de la guardia
que este paciente, si no se internaba y si no hacía un tratamiento adecuado, sin importar su edad, sin importar el buen tratamiento ni su estado biológico, tenía un riesgo del 70% de perder una parte de su pie y hasta un riesgo de vida. Entonces el paciente quedó internado, inmediatamente se realizó, ahí pueden ver el punto de inicio, el debridamiento que se realizó ahí en la guardia. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería lo ideal? Sí, que entre al quirófano inmediatamente. Eso, lastimosamente, es muy difícil en nuestro medio. Luego se internó, miren, ya había pasado una semana, no había entrado al quirófano todavía, pero nosotros lo internamos y después lo bajamos para ver en la sala de pie diabético. Y ya tenía un poco de colección en el dorso, hicimos el debridamiento también ahí en la sala de curaciones. Tejido desvitalizado y bueno, después entró al quirófano, tomó muestra profunda, una limpieza más profunda y esta es la evolución al mes. Ahí se decide empezar con el plasma rico en plaquetas, la evolución a los 3 meses, prácticamente cerrada la herida y bueno, esto a los 6 meses el paciente después ya de alta, no venía muy seguido a las consultas y miren, la educación, tan importante, le aseguro que le decimos todo lo que tiene que hacer, pero siempre hay que repetirlo, ¿no? Tiene fisuras en los talones, todo. Este otro paciente, una semana de evolución, dando vueltas, consultando, había ido a hacerse valorar por un traumatólogo por edema en el pie. El traumatólogo interpretó que era un esguince y le indicó una bota Walker. Mala evolución, mayor edema, empieza con fiebre. No recuerdo de cómo llega al consultorio nuestro, ahí en el hospital de día de pie diabético. Y se constata, debridando esa ampolla hiperqueratósica, que tenía una entrada por un objeto punzante, ¿no? Y esa fue la causa de este proceso infeccioso. Se realiza el debridamiento inmediatamente. Nosotros hacemos, aunque sean mínimas incisiones, para ayudar a descargar. ¿Por qué? Porque si no, esto se convierte en un síndrome compartimental, se colapsa el compartimento central, en este caso, con posible necrosis del segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces, para evitar esto, siempre hay que actuar rápidamente. Luego, esta es la evolución. Entre quirófanos, toma muestra profunda de tejido. Siempre tomamos otros cultivos también cuando realizamos la incisión. Curaciones con alginato de calcio, en este caso. Y esto es la evolución a los 2 meses ya de utilizando plasma rico en plaquetas, 4ª sesión. Quiero que vean acá, el gel lo usamos mucho para colocar dentro de las cavidades, si hay bolsillos, todo, pues nos ayuda a rellenar las cavidades, el bolsillo. Y esta es la evolución a los 3 meses. Y bueno, empezó el COVID y tuvimos que suspender todo, pero volvimos en agosto de este año y la idea que la doctora Carrió tanto nos pedía, de poder escribir algo y demostrar lo que hacemos, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a empezar aunque sea con 10 pacientes, y se realizó este protocolo, que lo estoy haciendo en este momento. Son 10 casos, es un estudio prospectivo, observacional, descriptivo. La idea es hacer un seguimiento, todos firman el consentimiento informado. Estas son las variables del paciente con el laboratorio para ver las características. Se hace un seguimiento con la escala de Zanelian, es por 12 semanas o hasta un cierre menor a 1 centímetro o el cierre total, ¿no? Esta primera valoración de Zanelian es retrospectiva de cómo venía el paciente el primer día que se lo vio en la consulta. Son pacientes con Zanelian grado 3, a todos se los mandó internar, por eso se llama uso de PRP post-ataque de pie diabético. Este sería la valoración en el momento que se decide que ingresa el paciente al protocolo. Y se hace valoraciones mensuales con una hoja post-alta o alta finalización del estudio. El primer caso, un paciente vascular que tenía una pequeña colección ahí, se realizó la amputación digital. Este es el Zanelian correspondiente, grado 3. Lastimosamente todavía no pudo ser revascularizado, pero bueno, esta es la evolución. Estaba en tratamiento con azúcar, le indicamos, ya está en una fase granulante al alta e inicia el protocolo con plasma rico en plaquetas. Esta es la evolución al mes. Actualmente, bueno, el Zanelian actualmente es un Zanelian grado 2, ¿no? Y vean, ya la herida prácticamente cerrada, a pesar de que todavía la parte vascular no fue resuelta. Tiene este mes, se realiza en un par de días la arteriografía, esperemos que se pueda revascularizar.
Este paciente había mostrado a la doctora, internado, paciente con un pie de Charcot, tenía un mal perforante plantar que hizo una colección con necrosis del talón, que uno pensaría que puede ser vascular. El paciente no era vascular, por el edema sí tenía un poco de compresión de los tibiales, pero vemos ahí que tiene una colección, por lo cual en ese mismo instante se realizó el debridamiento y así es como quedó, tenía tejido vital abajo y posteriormente entró al quirófano ya convenciendo al equipo de traumatología de que se podía hacer un tratamiento quirúrgico. Esta es la evolución y acá se decide iniciar el protocolo de PRP. Ya déjenme terminar, esto es para que vean la evolución de los casos. Solamente voy a mostrar 4 casos de los 10 y quiero terminar con este paciente que es viejito ya del 2016, pero que me impactó mucho. Es un paciente de 60 y pico años que ya tenía una amputación infracondilia hace aproximadamente 2 años previo, con una retinopatía diabética severa, que se había lastimado el pie derecho, pero que no quería avisar a la familia porque tenía miedo que lo ampute la pierna. Lastimosamente esta fue la evolución, llegó séptico a la guardia, estaba yo justo de guardia, lo valoré, el paciente tenía una historia clínica con un Doppler trifásico, por lo cual realicé la incisión. ¿Por qué la necrosis? Por un síndrome compartimental en un paciente sin alteración vascular. Posteriormente tuvo la suerte el paciente de que es familiar de la enfermera, jefa de enfermería de traumatología, y entró rápidamente a quirófano, a pesar de la fecha, se hizo, y esta es la evolución. Tuvimos ayuda del doctor Salvador, que nos ayudó con la parte infecciosa, porque a pesar del alta, tenía todavía tejido desvitalizado, siendo no vascular, era porque tenía un germen no tratado. Se hizo el tratamiento, la buena evolución, plasma rico en plaquetas. Al año, con su prótesis, un zapato adecuado, el paciente puede caminar. Y esto es lo que queremos ver, ¿no? Que nuestros pacientes sigan de pie. Esto me mandó el familiar. Muchas gracias.